una tróclea, hay un cóndilo ahí también, pero el movimiento principal es el de flexión y extensión. Vamos a ver ahora la articulación radioorbital, radioulnar en sus dos componentes, que en conjunto forman este aparato de la pronosupinación. Entonces, tanto el radio como el cúbito o urna se articulan por sus extremos. En su extremo proximal y en su extremo distal están articulados, formando las articulaciones radiocubital, radioulnar superior o inferior. Entre ambos huesos se encuentra una membrana, la membrana interósea, de la cual vamos a hacer alguna mención en la parte final. El mecanismo, el movimiento que se produce ahí es otro, es el de la pronosupinación. Este tema no es tan largo porque vamos a utilizar algunos de los componentes que por lo menos ya hemos visto en la articulación del codo. Entonces vamos con el primero, la articulación radioulnar proximal o radiocubital superior. Ustedes se fijan, la ulna, el radio, la superficie articular, ¿sí? La cavidad sigmoidea menor. ¿Qué estamos viendo? Que esta articulación es también una articulación, es una diartrosis, es una sinovial, en su variedad trocoides. Las trocoides, una que permanece con menos movimiento y que facilita la rotación del otro, lo hemos visto en las generalidades. Entonces, a ese tipo pertenece esta articulación radiocubital superior. Forma parte de la articulación del codo con quien comparte la cápsula isinovial. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que no vamos a describir en esta clase de nuevo a la cápsula y de nuevo a la sinovial. Lo hemos visto en la clase anterior. Vamos a preguntar en el examen si es posible que digamos, describa la articulación radiocubital superior. Se puede preguntar eso. ¿Qué se tiene ¿cómo se tiene que contestar? En orden, pues. ¿Sí? Superficies articulares, medios de unión y en medios de unión la cápsula, la sinovial, entre otros componentes. Ahora aquí pasa un fenómeno. Por ejemplo, yo ahora le estoy diciendo, no vamos a volver a describir la cápsula y tampoco vamos a hablar de la membrana sinovial, del líquido sinovial, porque hemos visto que comparten. Son las mismas estructuras. Pero a ver, lo estoy diciendo yo una clase después. Cuando en el examen alguna vez he preguntado, no sé si toman los apuntes a literal, me ponen en la respuesta, en el desarrollo, dice la pregunta, describa la articulación y se tiene que describir la cápsula y me ponen la misma del codo. Ah, entonces yo tengo que saber, ¿no? No, pues, si les dice esa pregunta, le estamos diciendo ahora para no volver a repetir, pero ya hemos hablado ayer. Entonces, si a ustedes les preguntan directo, contesten así. Y eso nos causa problemas, por eso les digo. Bueno, vamos. Superficies articulares, tenemos dos superficies articulares, una por el radio y la otra por la ulna. La superficie radial, como se ve aquí, es cilíndrica, plana, muy poco excavada. Hemos dicho que es una cavidad glenoidea muy parecida a un platillo. Es muy poco deprimida y está formada por la cabeza del radio. Acuérdense que aquí abajo ya está el cuello y el cuello con la diáfisis tiene un ángulo, de varias veces, un ángulo cérvico-diafisal. Su disposición es casi circular. ¿Por qué decimos casi circular? Sería un círculo perfecto, pero hacia la parte medial del radio, de la cabeza radial, vamos a ver que forma una superficie rectilínea. Y eso coincide porque va a ir a formar parte de una articulación más bien un tanto recta. No es circular perfecta, si está más claro. La superficie cubital presenta una escotadura, el cúbito hacia su cara
lateral, ¿no?, de la apófisis coronoides, lateral a la apófisis coronoides, apófisis coronoides lateral. Esa superficie corresponde a lo que se llama escotadura radial del cúbito, ¿sí?, o cavidad sigmoidea menor. Ya hemos dicho varias veces de la cavidad sigmoidea mayor, desde pequeñito, la cavidad sigmoidea menor. Está situada en la cara lateral de la apófisis coronoides. Representa la sexta parte de su circunferencia. Si va a completar, cuando esté articulada con el radio, una sexta parte de la circunferencia. Si toda la circunferencia vale 1, la sexta parte es la partecita que está formada por el radio y por la ulna. Medios de unión. Fíjense, la cápsula pertenece a la articulación del codo, es la que se ha descrito en la articulación del codo. Hacia adelante, hacia atrás, sus ligamentos, ¿se acuerdan? Hemos hablado de los ligamentos anterior, posterior, colaterales, etc. Sin embargo, si hablamos de la articulación radioulnar, aquí hay que describir dos ligamentos. Esos ligamentos son propios de la articulación radioulnar superior proximal. Vamos a ver. El primer ligamento se llama ligamento anular del radio. Este ligamento anular del radio se inserta en los bordes anterior y posterior de la escotadura radial, rodea la cabeza radial y es cubierta por los músculos vecinos. ¿Qué tenemos que hacer? Ver esto en la figura. Se inserta en los bordes anterior y posterior de la escotadura radial, ¿sí? Borde anterior de la escotadura radial, borde posterior, ahí está, aquí está cortado. Es este ligamento que le envuelve. Se llama anular porque tiene la forma de un anillo. Ligamento anular, ¿sí? Borde anterior, borde posterior de la escotadura radial, se llama así porque tiene la forma de un anillo. Ligamento anular del radio. ¿Por qué del radio? Porque lo abraza al radio. Entonces, se relaciona con el músculo braquial hacia anterior y hacia lateral con el supinador. Lo vamos a ver cuando veamos músculos. Y hay otro ligamento que también se lo ve, que está aquí y que recibe el nombre de ligamento cuadrado. Ligamento cuadrado por su forma y que refuerza la parte inferior de esta escotadura, está hacia abajo y está vinculándolo también al radio y lo está limitando en su movimiento. Lo va a permitir la pronosupinación, pero hasta cierta parte nomás. Ese ligamento cuadrado ha sido descrito por este francés de Debussy y se llama así, ligamento cuadrado de Debussy. Entonces, ya hemos dicho que tiene una sinovial también, que es la misma sinovial de la articulación del codo, de la articulación húmero antebraquial de ella. Y la función, entonces, por un lado, permite la pronosupinación, pero hasta ciertos límites. Sus relaciones está tapizada por los músculos supinador, que los separa del plano de los músculos superficiales. Vamos a ver después cómo se organizan los músculos y en qué planos. Y hacia adelante está cubierta por el braquial. Entonces, ¿qué estamos viendo? En la parte superior, la articulación cortada, se ve el ligamento anular aquí cortado y el ligamento cuadrado que mantiene el vínculo entre la escotadura radial de la ulna y la cara inferior de la cabeza radial. Eso es lo que estamos viendo. Aquí podemos ver la articulación húmero-antebraquial separada y aquí sí se puede observar, es lo que estamos estudiando. Esta partecita estamos estudiando, aparato de la pronosupinación y estamos viendo articulación radioulnar proximal. Este es el ligamento anular y aquí abajo en su profundidad está el ligamento cuadrado.
Bien, entonces eso mismo estamos viendo en la figura, ¿no? Hacia la parte de la izquierda están todos los ligamentos, se los observa, ligamento anular, ligamento cuadrado, desprendiéndose del borde inferior de la cavidad sigmoidea menor. Ahora, vinculación clínica. Para todos, y acuérdense, siempre hacemos un poco de vinculación, ¿qué tengo que saber? Para todos parece muy familiar la imagen que están viendo, qué bonito que es llevar a los niños de esa forma, el niño bascula ahí, hace de columpio, todos te dicen papá, mamá, niño. El problema que tiene es que en el niño estas articulaciones y sus ligamentos todavía no son fuertes, no están consolidados. Entonces, ¿cuál sería el problema clínico de aquí? La luxación de la cabeza radial. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esto no se debería hacer. El antebrazo del niño es débil y el peso del niño, dependiendo de la edad, ya es grandecito. O sea, es muy bueno el juego, pero yo ahora les paso la preocupación a ustedes también. Lo que puede ocasionar es desde una subluxación, fíjense, aquí hay una subluxación, debería estar aquí en contacto formando esta parte, pero si ustedes se fijan, la cabeza comienza a descender por el peso de la tracción ahí. Y si pierde el contacto, entonces ya se habla de una luxación. Entonces aquí puede haber dos variedades, la subluxación y la luxación. ¿De quién? De la cabeza del radio, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe evitar. No tomarlo de la mano, sino levantarlo. Eso es lo que hay que hacer. El peso del niño es el que produce esa patología. Fíjense otra vez ahí. Está ocurriendo o puede ocurrir ese desprendimiento, ¿sí? Entonces, lo que puede ser un juego divertido puede terminar en el traumatólogo. Y bueno, ahí se ve otra vez lo mismo. Y como ven, no ha sido muy complejo, ¿no? Hablar de esta primera parte de la articulación radiocubital superior. Vamos ahora a ver la articulación radiocubital inferior. La articulación radiocubital inferior es una articulación trocoide. A ver, pero la anterior también era. Sí, pero ahora es una trocoide inversa. Inversa, ¿eso qué significa? Significa que el que hacía de punto fijo en la articulación radiocubital superior era la ulna. La ulna hacía y permitía que el radio, que está lateral, se movilice y la otra se movilice menos. Aquí es a la inversa porque obviamente es la ulna, la cabeza de la ulna, la cabeza de la ulna, la que se va a mover, la que se va a facilitar y completar la pronosupinación. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Una superficie radial cóncava y una superficie cubital convexa. Aquí lo tenemos al radio. El radio, fíjense, ahora el radio es el que ofrece la superficie, mantiene la fijación, está articulándose con los huesos del carpo, y la que va a permitir mayor movimiento es la cabeza de la ulna. Esa es la que va a poderse mover. No es tan manifiesta, no es tan evidente como en el anterior caso, porque juntos, los dos trabajando en equipo, completan la pronosupinación. Entonces, la superficie radial, la escotadura radial, la cabeza del cúbito, ahí está la cabeza del cúbito y la proporción que tiene, como ustedes ven, es mayor y ocupa las 2/3 partes de la superficie. Y como es una cabeza, la cabeza es convexa en todos los sentidos. Convexa, hacia todo lado. Ahora, una superficie inferior, la
y hemos dicho que ahí hay entre cabeza y la apófisis estiloides hay un ligamento. Ese ligamento recibe el nombre de ligamento triangular. Y es el que hace, ese ligamento triangular es el que evita un contacto directo entre la región del cúbito y la primera fila del carpo, ¿no? Entre el piramidal, con el contacto con el piramidal. Bien, ¿qué más dice? La línea interarticular es claramente visible en las radiografías cuando el antebrazo está en supinación. Entonces, si nos fijamos bien, radio, aquí está una interlínea articular, fíjense también laxa, las cápsulas son laxas, aquí vemos una mayor superficie de contacto, aquí está el cúbito, la cabeza del cúbito, hay una mayor proporción, hay la apófisis estiloides del cúbito, y aquí, hemos dicho, aquí están los huesos de la primera fila del carpo, ¿no? El escafoides, el semilunar, y hemos dicho que el piramidal ya no toma una relación como estos dos que tienen superficies articulares, sino se articulan, pero se interpone este ligamento que es el ligamento triangular. Por lo tanto, la articulación del carpo no es completamente articular entre superficies articulares. También interviene ese ligamento triangular. Como es una diartrosis, entonces tiene que tener en sus medios de unión una cápsula, lo están viendo, aquí hay parte de la cápsula, se inserta en el borde superior de la escotadura radial, en el borde superior de la escotadura cubital, cubre también la cabeza del cúbito y va a llegar hacia los bordes con este ligamento triangular. Ese ligamento triangular forma parte de la articulación radiocubital inferior y también de la articulación del carpo. Entonces, cuidado con ese ligamento. Entonces, ligamentos. Ya hemos hablado de la cápsula. Ahora, ¿qué pasa con el ligamento? Obviamente, el ligamento más importante en esta región es la presencia del disco articular. Este es el ligamento triangular. Aquí estamos viendo, ahora vemos por qué se llama ligamento triangular. Cabeza del cúbito, apófisis estiloides, en esa unión es donde origina sus fibras. Su base se inserta en el borde inferior de la escotadura cubital y su vértice en esa parte donde se separa la cabeza del cúbito de su apófisis estiloides. Su sinovial es común, llega y baña tanto la superficie del radio como la del cúbito e incluye dentro de esa cavidad a este ligamento que es el ligamento triangular. La cápsula es laxa, la cápsula excede a las superficies articulares y envuelve y cubre a esta articulación. ¿Qué más? Membrana interósea. Como ven ustedes, aquí está la membrana interósea, que su nombre es bastante anatómico, porque está separando a estos dos huesos que conforman el antebrazo. La membrana interósea tiene varias funciones, entre ellas la más principal, mantener la estabilidad del antebrazo y de evitar los movimientos excesivos que puedan tener este movimiento de la cronosupinación. Es una membrana, tiene tejido conectivo y hacia abajo, eso dice en la descripción, alcanza la articulación radiocubital distal. De hecho, ahí sus fibras se vuelven más gruesas, se vuelven más manifiestas, como se puede ver ahí. Las fibras de esta membrana se dirigen las superiores hacia abajo y medial, siguen esta dirección, desde abajo, lateral, hacia más abajo, medial. Hacen esto y se puede ver esa dirección. ¿Sí? Las fibras medias son más transversales, son más horizontales. Y la inferior
hacia abajo, la membrana nuevamente hacia la parte más distal se va a adelgazar para permitir una mayor movilidad. Y hacia la parte media es más gruesa para garantizar mayor estabilidad. Ahora, por encima de la membrana se ve una cintilla fibrosa de dirección oblicua que va de la apófisis coronoides a la cara anterior del radio. De la apófisis coronoides, aquí está la apófisis coronoides, hacia el borde anterior, hacia la cara anterior del radio. Ahí lo estamos viendo, no sé si tiene animación. Ahí está. Ahora acaba de salir. Se refiere a este ligamento, ¿sí? Apófisis coronoides, cúbito, y se va en dirección lateral hacia las caras anteriores del radio, hacia su borde anterior, formando una especie de cuerda de dirección oblicua. Por lo tanto, el nombre que se le da es ese, chorda oblicua de Weisbrod, que significa, es una voz latina que significa cuerda oblicua. Entonces, fíjense, no hay nada de muy complicado aquí, ¿no? Esta es una cuerda oblicua, es un detalle y es un refuerzo de la membrana interósea. Si podríamos describirla, tendríamos que decir que la membrana interósea es más completa hacia distal, pero es incompleta y termina muy cerca de la metáfisis en la parte proximal. Y el único vestigio de esta membrana interósea que queda llegando hacia las proximidades de la articulación radioulnar superior es la cuerda oblicua. Finalmente, señalar que en la membrana, en el espesor de la membrana interósea transcurre una arteria. Por eso está aquí con rojo, está claramente visible esa arteria, recibe el nombre de la membrana, se llama la arteria interósea y está destinada a la vascularización o a llevar los vasos sanguíneos para dar estabilidad y la nutrición a las formaciones anatómicas de esta región. Si ustedes se fijan, entonces aquí vemos otra vez la cuerda oblicua, lo vemos a la membrana interósea de implantación baja y vemos que hacia abajo es más delgado y completa y mantiene unidos a estos dos huesos. Bueno, a partir de aquí hay varias articulaciones, yo lo voy a parar aquí, que son todas las articulaciones de la mano, desde la articulación radiocarpiana hasta las articulaciones mediocarpianas, las articulaciones interfalángicas y las articulaciones de los dedos. Todo este tema lo vamos a ver la próxima